Cuando tenga Mateo 27, verso 6-2, póngase de pie y vamos a leer la palabra. Amén. Cuando terminemos el capítulo 27, nos vamos a brincar al 28 y vamos a leer algunos versículos del 28. Amén. Mateo 27, verso 62 hasta el final y brincamos al capítulo 28. Comenzamos ahí en Mateo 27, 62. Dice la palabra: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Brinque al capítulo 28 de Mateo. Mateo 28:1 dice: pasado el día de reposo, al amanecer el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a los discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Padre, hemos leído tu palabra. Ahora yo te pido, Señor, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros oídos estén atentos a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Y el pueblo dice: amén, amén y amén. Aleluya. Dios es bueno, amén. Dios es bueno, amén, iglesia. Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel, Dios es fiel. Gloria al Señor, gloria al Señor. Dios es bueno, Dios es bueno, iglesia. Yo quiero en los siguientes minutos compartirte algo de lo que hemos venido hablando toda esta mañana, que nuestro Señor Jesús resucitó. Amén. Él resucitó. Él no se quedó en la tumba, iglesia. Él resucitó. Pero mira lo que sucede al final del capítulo 27 de Mateo. Dice que hubo un grupo por ahí que le dijo a Pilato: ¿sabes? Ahorita que recordamos, hace tiempo cuando Jesús estaba vivo, Él dijo que iba a resucitar. ¿Por qué no haces lo siguiente? ¿Por qué no mandas una guardia para que sellen la tumba y que no pueda salir? Porque Él dijo que iba a resucitar. Y para que esta situación no vaya a ser peor que la primera, manda y que la tumba se selle. Y dice la palabra que leímos
que Pilato les dijo a la gente: ahí hay una guardia, llévensela. Se llevaron a varios soldados para cuidar la tumba. Pero cuando estaban ahí cuidando la tumba, era de noche, era de madrugada, y seguramente ahí estaban atentos, porque había ese momento de inquietud, sabiendo que Jesús había dicho que al tercer día iba a resucitar. Y dice la historia que la gente, aún Pilato, los gobernantes y todos los que estaban contrarios a Jesús, estaban expectantes de qué iba a suceder. Por eso pidieron que una guardia fuera a cuidar la tumba, y la sellaron la tumba, le pusieron un sello de tal manera que no se pudiera abrir. Pero cuando dice la palabra que de repente un ángel descendió del cielo, y dice la palabra que el lugar tembló. Y ese lugar, cuando tembló, dice la palabra que la piedra fue removida. Amén. Que la piedra fue ¿qué? Fue removida. La piedra se removió. Jesús aún no salía, estaba en la tumba, pero él ya había resucitado. Él estaba simplemente esperando que se viera por fuera lo que él ya había declarado desde antes. Dijo: yo voy a resucitar. Pero cuando él resucita, dice la palabra que la piedra fue removida y un ángel se quedó allí. Hay otros evangelistas que dicen que un soldado romano dio al evangelio, no por lo que le contaron. Él estaba ahí cuidando la tumba para que Jesús no saliera, pero cuando salió, él reconoció que el que había estado dentro era el Hijo de Dios, que había resucitado, y ahora él mismo lo veía. Él mismo lo veía. Y una de las cosas, iglesia, que cuando Jesús sale, hay algo que sucede. Y mira, te voy a hablar de varias cosas que suceden cuando Jesús resucitó. Las voy a dar rápido si no te llegaron. Mateo 27, 45. Si me ayuda multimedia. Mateo 27, 45. Te voy a dar varias citas, amigo. Te las mandé, pero si no te llegaron, aquí van. Mira lo que sucede en Mateo 27, verso 45. Vaya rápido conmigo. Dice Mateo 27, 45: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cuando Jesús estaba en la cruz, dice la palabra que hubo tinieblas, todo se oscureció. Estas cosas la gente, la ciencia, les llama fenómenos extraordinarios. ¿Por qué les llama fenómenos extraordinarios la ciencia? Porque no se lo pueden explicar. Hay algunos que no saben cómo, y cuando no pueden explicar dicen: pues es algo extraordinario, tuvo que haber sido un milagro. Cuando el médico no sabe cómo fuiste sano, sana de eso que dijo que nunca se te iba a quitar, y de repente vuelve a hacer los análisis y ve que no hay nada, dice: bueno, esto tuvo que haber sido algo inexplicable, porque los médicos no pueden decir un milagro, ¿no? Bueno, el que no tiene a Cristo en su corazón, el que tiene a Cristo lo declara. Pero la ciencia dice: no, tenemos que volver a hacer un estudio. Algo quizás nos equivocamos. No, usted sabe que fue Dios el que le sanó. Usted sabe que fue Dios el que intervino en esa situación. Pero la ciencia no puede explicar esto. Y dicen que estos son fenómenos extraordinarios. Ante la muerte de Jesús, que cuando él estaba iba camino a la cruz, dice que las tinieblas cubrieron la tierra desde la hora sexta hasta la hora novena. Esto es más o menos en nuestro horario de 12 del día a las 3 de la tarde. Hubo completa oscuridad. Usted quizás ha vivido alguna temporada de eclipse, ¿verdad? Si usted ya tiene una edad suficiente, por lo menos ha pasado 2 eclipses en sus años de vida, a menos que sea muy jovencito. Pero los que nos ha tocado vivir eclipses, ¿qué es lo que dicen? Bueno, unos cuantos segundos, ¿verdad? Si acaso unos minutos, en lo que dependiendo si es eclipse de sol, de luna, ¿verdad? Se oscurece unos minutos y vuelve la luz. Pero con Jesús fueron más de 3 horas que la oscuridad cubrió la tierra. Mira lo que dice el verso 51, Mateo 27, 51. No solamente hubo oscuridad, sino que el verso 51 dice: he aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo,
y la tierra tembló y las rocas que se partieron. Jesús estando en la cruz, las tinieblas cubrieron la tierra. Pero no solamente eso, el velo representaba o dividía el lugar santísimo. En la antigüedad nadie podía entrar al lugar santísimo más que el sacerdote, y una vez al año podía entrar. Nadie más podía. Y el velo del templo dividía el lugar santo del lugar santísimo. Pero cuando Jesús estaba en la cruz, dice la palabra que el velo se rasgó de arriba abajo, que la tierra tembló, y dice que las rocas que se partieron. Otro fenómeno extraordinario para la ciencia. Pero algo estaba sucediendo, porque el Hijo de Dios estaba ahí en la cruz. Estaba a punto de consumar a lo que Él había venido a cumplir a la tierra. No solamente el velo se rasgó, sino que tembló la tierra, las rocas se partieron. Pero hubo otro fenómeno un poco más tremendo. Usted y yo hemos escuchado por mucho tiempo que Jesús resucitó ese día. Y es así, amén, resucitó. Pero usted sabía que otros más resucitaron con Jesús ese día. Vete a Mateo 20, al verso 52, mijo. Mateo 27, 52. Mire lo que dice el verso 52. Y se abrieron los sepulcros. Cuando Jesús resucita, dice que se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Cuando Jesús, bueno, yo pensé que usted iba a creerle más a esa palabra. Cuando Jesús se levantó, dice la palabra que junto con él otros que habían muerto se levantaron de la tumba. Dice que otros santos, otros resucitaron. Jesús fue la primicia de la resurrección. Pero cuando Él resucita, la tierra tiembla, el velo se rasga, las rocas se parten, los sepulcros se abren. Cuando Jesús sale de la tumba, los sepulcros, las tumbas se abrieron. Y dice la palabra que otros santos que habían muerto antes de Jesús se levantaron ese día. Oiga, yo no sé cómo habrá vivido esa temporada esa gente, que no habían dicho que no eras tú el que había muerto hace tiempo. Oye, que no había muerto la comadre hace tiempo. Mírala y anda. Oye, estoy mal de la vista, ¿o qué? Que no era el compadre, el amigo, el tío, el pariente que andaba ahí, que no había muerto. Pues míralo, ahí sigue, ahí va caminando. Mira lo que dice el verso 53. Lea para darle contexto allí. Dice: y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron ¿qué? Oiga, que usted haya estado en el entierro de su papá, de su mamá, y de repente se lo encuentra resucitado ahí en la ciudad. Oiga, esto es tremendo, porque dice que cuando Jesús salió de la tumba, los otros que habían muerto, los santos que habían muerto, dice que después de que Jesús salió de la tumba, ellos también salieron de la tumba y se fueron para la ciudad. ¿Sabes por qué fueron convocados ahí? Porque había alguien que en el Espíritu les había convocado. Porque cuando la voz se escuchó del Padre y levantó a Cristo de la tumba, esa voz también la escucharon los santos hombres y mujeres de Dios que habían muerto antes. Escucharon la voz y se levantan con Cristo y van a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo no sé, pero aquí no hay muertos, amén. Si usted no está muerto, mira, antes de esto, asegúrate que está respirando el que está a tu lado. Dile: si no estás muerto, tú tienes que adorar al Señor. Dile: si no estás muerto, tú tienes que adorar al Señor. Si los muertos resucitaron con Jesús y se levantaron para adorar, cuánto más una iglesia que sabe que Él resucitó. Iglesia, Cristo resucitó, no está en la tumba. Cristo se levantó, y si Él dijo que Él se iba a levantar y se levantó,
Cuánto más si Él dijo que te va a proveer, te va a proveer. Si Él dijo que te va a sanar, te va a sanar. Si Él dijo que va a salvar a tu familia, Él va a salvar a tu familia. Lo que tú y yo tenemos que hacer es creer. Creer. Oiga, si hasta los soldados creyeron, que no fueron los que se llegaron a Pilato. Oiga, Pilato, cuando Jesús estaba vivo, Él dijo que iba a resucitar. Como dicen en mi pueblo, por si las dudas. ¿Por qué no mandas a unos guardias ahí que cuiden? Y si resucita, pues que lo dejen ahí dentro. Hay que asegurarnos que no salga de la tumba. Lo que los soldados no sabían, ni Pilato sabía, era que Dios iba a mandar un ángel. Y le ordenó al ángel: desciende ahí a la tumba, remueve la piedra. Y dice que cuando el ángel descendió, ese lugar tembló. Tembló, la piedra fue quitada, fue removida. Y entonces se levantó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se levantó de donde estaba. Se levantó de donde estaba. Oiga, cuando Lázaro murió, Jesús mandó que la piedra se quitara. Y Él tuvo que dar la voz: Lázaro, sal fuera. Pero cuando el ángel descendió, dice que solamente removió la piedra. El ángel no tuvo que decir: Jesús, sal fuera. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es el autor y consumador de la vida. Porque Él sabía en qué momento. El ángel nada más cumplió lo que a Él le tocaba cumplir: remover la piedra. Hay gente como tú y yo que a veces lo único que tenemos que hacer al predicar es remover la piedra. El que manda a salir de los sepulcros es Cristo. El que da la orden que la gente salga del pecado es Cristo. Jesús dijo: vayan, prediquen el evangelio. Esa es nuestra misión: ir y predicar, remover la piedra. Pero el que se encarga de traer de la muerte a la vida es la voz del Señor. Pero cuando el ángel remueve la piedra, Jesús ya estaba listo. Cuando Lázaro salió de la tumba, Jesús tuvo que decir: desátenlo, desátenlo. Y ahí van los discípulos a quitarle. Si usted entiende el contexto en que se hacía ante la muerte, o a los que morían más bien, era que cuando morían los ungían con ciertas especies aromáticas para preservar el cuerpo. Y después de eso los vendaban, ponían vendaje, mucho vendaje. Y luego otra vez las especies aromáticas las humedecían para preservar. Imagínense una momia, pues. Era algo así. Pero les traían vendaje y les ponían especies aromáticas, mojaban las vendas para que estuvieran bien húmedas, bien mojadas, y preservar el cuerpo el mayor tiempo posible. Pero cuando Jesús se levantó, nadie le tuvo que quitar las vendas. Cuando Jesús se levantó, mire, usted mira en películas ahí, ¿verdad?, al hombre ese verde, usted sabe cómo se llama, que cuando se enoja hasta la ropa rompe, ¿no? Cualquier parecido con la realidad, si hay algún marido que cuando se enoja rompe la ropa, esa es otra cosa. No. Ahí hay unas historietas que dicen que hay un hombre verde que cuando se enoja se pone así, rompe la ropa. No. Jesús, cuando estaba en la tumba, Él se levantó y a su voz todo obedece. Cuando Él está en la tumba y la piedra es removida, iglesia, Él se levanta y al instante la piedra fue quitada y Él comenzó a caminar. Él comenzó a caminar y ¿sabes qué? Él no se quedó en la tumba. Él salió de la tumba. Por eso hoy tú y yo podemos cantar: la tumba vacía ahora está. ¿Por qué? Porque Él venció la muerte. Él venció la muerte. Si me ayuda, ministerio de alabanza. Él venció la muerte, iglesia. Él venció la muerte. El Señor venció la muerte. El mundo dice cosas extraordinarias, pero Mateo 27:52 nos dijo, ¿verdad?, que cuando Cristo resucitó, yo me imagínese conmigo esta escena. El ángel desciende, la piedra de la tumba se abre y la tierra comienza a temblar.
cuando comienza a temblar, Mateo 27:52 dice que cuando tembló, los sepulcros, las tumbas de la ciudad, las tumbas de ese pueblo comenzaron a abrirse. Y luego cuando Jesús comienza a salir fuera de la tumba, dice la palabra que cuando Jesús sale de la tumba, los que habían muerto antes de Jesús, los santos hombres y mujeres de Dios que habían muerto antes de él, dice la palabra que se levantaron juntamente con Cristo y caminaron hacia la ciudad. Usted se imagina ese grupo de muertos que ahora estaban viviendo. Oiga, qué confusión habrá habido en tanta gente. En cuántos velorios, en cuántos sepelios habrá estado la gente, y habrá visto que se sepultó a fulano, al vecino, al tío, al pariente, y de repente lo mira. Cuando Jesús resucita, lo mira vivo también caminando. Oiga, yo no sé qué pensaría usted. ¿Qué le pasaría si de repente usted está en un velorio y al rato se encuentra la persona que usted vio que la metieron bajo tierra? Salgo huyendo, dijo uno. Ahora imagínense que no fue uno, fueron muchos. La Biblia no da el número, pero dice que hubo una gran cantidad de que habían muertos. Cuando Cristo se levantó, aún los muertos resucitaron con él. Los muertos y fueron a alabar al Señor. Cuanto más una iglesia que está aquí viva para alabar al Señor. Él venció la muerte, iglesia. Ponte de pie. Dilo, Él venció la muerte. Él venció. Vamos, si tú sabes, si tú celebras hoy, dilo, la tumba vacía. La tumba vacía. Vamos. Dilo, está vacía la tumba. Reinas con gracia y majestad. Sí, Señor. Resucitó. Dilo, resucitó. Resucitó. La tumba vacía. La tumba vacía ahora está. Y reinas con gracia y majestad. Vamos, dilo, resucitó. Resucitó. Él resucitó. Resucitó. La tumba vacía ahora está. Dile, reinas con gracia. Y reinas con gracia y majestad. Sí, Señor. Resucitó. Vamos, celebra que Él resucitó. Él no se quedó en la tumba, iglesia. Resucitó. La tumba vacía ahora está. La tumba vacía ahora está. Yo quiero invitar, pueblo. Reinas con ¿Por qué no nos acercamos gracia al y altar? Ven al altar, majestad. ven al altar. Ven a celebrar. Cruz te coronó. Ven a celebrar que Él resucitó. Vamos, acércate al altar, iglesia. Acércate al altar y dale gracias porque Él resucitó. Dile, Señor, si tú dijiste que resucitaste y lo hiciste, tú me has dicho que me vas a sanar y yo creo a tu palabra. Tú me has dicho que me vas a proveer y yo creo a tu palabra. Vamos, díselo. Sí, Señor. Él lo prometió. Él lo prometió. Al tercer día. Al tercer día. Resucitó, iglesia. Resucitó. Vamos. Ahí en el altar, adórale. Resucitó. Adórale. Dilo, resucitó. Y resucitó. La tumba vacía. La tumba vacía ahora está. Y reinas con gracia y majestad. Sí, Señor. Resucitó. Vamos, grítalo, Él resucitó. Resucitó. La tumba vacía. La tumba vacía ahora está. Y reinas con gracia y majestad. Sí, Señor. Resucitó. Vamos, dile, yo creo a tu palabra. Y resucitó.
por la eternidad. Oh, Espíritu reinas con Santo, gracia y majestad. Él resucitó. Y resucitó. Sí, Señor. Sí, Señor. Resucitó. La tumba vacía. La tumba vacía ahora está. Y reinas con gracia y majestad. Vamos, solo levanta tus manos. Dile, Señor, yo creo a tu palabra. Dile gracias por ese sacrificio. Dile gracias. Vamos, toma un instante. Dile gracias por ese sacrificio. Dile, Señor, gracias porque tus manos fueron clavadas, tus pies fueron clavados. Oh, tu cabeza portó, Señor, una corona de espinos por mí, por amor a mí. Por amor a mí tu costado fue atravesado. Una lanza atravesó tu costado, Señor. Pero gracias. Gracias porque resucitaste. Y es mi esperanza que un día estaré contigo. Vamos, dile, es mi esperanza. Es mi esperanza, Señor. Cuando todo aquí termine, cuando todo aquí fenezca, cuando todo llegue a su cumplimiento, se escuchará la voz del amado llamando a su iglesia. Y dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos, en un abrir y cerrar de ojos, la iglesia volará. La iglesia volará para encontrarse con el amado en las nubes. Iglesia, esa es nuestra esperanza. Que un día, así como los muertos escucharon la voz, la iglesia escuchará la voz del amado. Y en un abrir y cerrar de ojos nos encontraremos con el amado en las nubes. ¿Estás preparada, iglesia? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Porque si no, hoy es el día. Si Él fue a la cruz por amor de ti, hoy es el día que tú por amor le digas: yo te recibo como mi Salvador. Si alguien aquí nunca ha recibido a Cristo como su Salvador, hoy es el día. Si alguien se ha alejado del Señor, hoy es el día de reconciliación. Ahí donde estás, dile: Señor, yo te recibo como mi Salvador, como mi único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Sé mi Señor y mi Salvador, en el nombre de Jesús. Si vas a reconciliarte con Él, dile: yo hoy, Señor, reconozco que me he alejado de ti. Hoy te pido, perdóname por haberme alejado de ti. Hoy me reconcilio contigo y te pido, Espíritu Santo, vamos, dile: te pido que me ayudes a no fallar más. Dile: ayúdame a no fallar más. Perdóname y ayúdame a seguir adelante. Si tú has hecho una de estas dos oraciones, yo te invito, pasa al frente y vamos a adorar. Cuán hermoso es su nombre. Vamos a terminar adorando, iglesia. Vamos, dile: adora al Señor. Cuán hermoso es su nombre. El nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso es su nombre. Nada se iguala a él. Cuán hermoso es su nombre.